vosotros la entrevista realizada a Miquel Llorente. Miquel es psicólogo y doctor en psicología por la Universidad de Ramon Llull y experto en neurociencias. Actualmente es el director de la unidad de investigación y laboratorio de Fundación Mona, fundación que se encarga del cuidado e investigación de los primates. Además, es el director del máster de primatología. Por mi parte, pues desearos que os guste esta entrevista tanto como me ha gustado a mí e invitaros a que os suscribáis a mi canal de YouTube o a mi newsletter de manera gratuita a través de mi página web www.joaquinmamona.com. Gracias. Hola, bienvenidos una vez más a mi programa Las Conversaciones de Joaquín Mamora. Hoy nos encontramos en el Centro de Recuperación de Primates, Fundación Mona, cerca de Girona. Estamos con el experto Miquel Llorente. Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kim? Buenos días o buenas tardes ya. Bueno, Miquel, empezaríamos con la primera pregunta, si te parece. ¿Cómo definirías el ser humano desde tu punto de vista? Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que podríamos escribir enciclopedias sobre qué es el ser humano o cómo somos o qué es lo que nos define como especie. Desde mi punto de vista, para mí el ser humano no es ni más ni menos que otro primate. Somos un primate más, pertenecemos al mismo orden biológico que el resto de casi 500 especies de primates y somos un primate, una especie relativamente reciente. Homo sapiens, pues con mucho, se estima unos 200.000 años, es muy poco dentro de la escala evolutiva, pero somos un primate y compartimos con el resto de primates, obviamente, muchísimas cosas. Muy bien, genial. ¿Y qué podemos aprender de los primates? Tenemos muchísimo que aprender. Yo creo que el gran problema que tenemos como especie, al menos en nuestra cultura occidental, es que nos cuesta mucho mirar a la naturaleza, nos cuesta mucho mirar a nuestro pasado, y nos cuesta muchísimo, sobre todo, mirar a nuestro pasado evolutivo, y en este caso, al resto de primates no humanos. Podemos aprender todo. Yo creo que nos puede ayudar a entendernos mejor sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos, por qué somos de la manera en la que somos, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, y nos puede ayudar a tomar conciencia un poco de nuestra propia especie y sobre el papel que jugamos en este mundo en el que vivimos. ¿Y en qué se parece el comportamiento de un primate y el de un ser humano? Mira, a día de hoy, y digo a día de hoy, en muchas cosas. Eso no quiere decir que a día de hoy nos parezcamos, y hace 10, 15, 20 o 50 años no nos pareciéramos. Se está produciendo un cambio de paradigma, es decir, hace 50, 60 años los humanos éramos únicos, singulares, exclusivos, lo más alto a nivel evolutivo y con una serie de capacidades extremadamente complejas y singulares, ¿no? Como acaba de decir. Lo que ha aportado un poco la ciencia primatológica, que es una disciplina científica muy nueva, apenas tiene 50 años, es un poco ayudado a derribar una serie de pilares, una serie de muros infranqueables durante muchos años, durante siglos, acerca de esta singularidad de la especie humana. Es decir, cuando hace 50 años se hablaba de chimpancés, que es la especie biológica actualmente más cercana a nosotros, pues el chimpancé era un animal tan animal como podía ser un perro, como podía ser un gato, o como podía ser un elefante. Es decir, era un animal en sentido estricto, ¿no? Que no tenía ningún tipo de capacidad compleja, que no tenía ningún tipo de mente compleja, que no tenía ningún tipo de emociones y que no tenía nada, era un bicho y era un animal. Lo que hemos visto, o lo que ha ayudado la ciencia primatológica en los últimos años, es a derruir muchos de estos pilares, ¿no? A ver que realmente todo aquello que compartimos con el resto de especies animales y sobre todo con el resto de especies de primates y específicamente con aquellos que más se parecen a nosotros, que son los grandes simios y que son específicamente chimpancés y bonobos, es muchísimo más de lo que nos separa, ¿no? Sé que todavía todos nos planteamos la pregunta de si hay algo que nos hace humanos, ¿no? Y esa es la gran pregunta que yo no sé si algún día podremos ayudar o podremos resolver. Sí que es cierto que igual hay algo que nos hace humanos, yo no lo sé, pero si hay algo que nos hace humanos es algo muy pequeño, ¿no?
Hace unos cuantos años había muchas cosas que nos hacían humanos. Teníamos un lenguaje, teníamos una vida social compleja, teníamos una vida emocional compleja. Todas estas singularidades están cayendo, y las propias evidencias científicas que se están encontrando en los últimos años, lo que se está viendo es que ellos también tienen esta vida emocional compleja, esta vida social compleja. Ellos son capaces de hacer muchísimas cosas a nivel cognitivo, a nivel de tareas cognitivas, a nivel de capacidades mentales, a un nivel similar al nuestro o incluso a veces superiores al nuestro, con lo cual yo creo que son unos seres fantásticos y son unos seres de los que tenemos que aprender muchísimo. Muy bien, genial. Emocionalmente hablando, ¿hay alguna diferencia entre un primate y un ser humano? Siempre se ha aceptado bastante que, al menos a nivel de lo que son expresiones, de lo que son emociones básicas, emociones primarias, había un continuo evolutivo. Es decir, sí que incluso a nivel neuronal, a nivel neurológico, las zonas, pues ya se sabía desde hace mucho tiempo, las zonas que procesan toda la parte de emociones primarias son las mismas. Aquí no estaba la duda, ¿no? La duda, sobre todo, y la discusión a día de hoy recae en plantearse si muchas de las que son emociones secundarias, emociones sociales complejas en el ser humano, tales como el altruismo, tales como la empatía, tales como el sentido de justicia, si están o no están presentes en grandes simios y específicamente en chimpancés. Lo que se está viendo, y esto es algo muy reciente, de estudios de hace 10, 15 años como mucho, y sobre todo está habiendo un boom en los últimos 5 años, lo que se está viendo es que muchas de estas capacidades emocionales complejas que se atribuían o que nos atribuíamos como exclusivas a nuestra especie, como podía ser la empatía, como podía ser el sentido de justicia, como podía ser el altruismo, están presentes en ellos. Es decir, los chimpancés son capaces de presentar altruismo, son capaces de hacer actos altruistas, tienen un sentido de la justicia. Hay gente incluso que habla de que tienen cierto sentido de la ética, cierto sentido de la moral, que por algunos autores se consideran emociones complejas. Hay autores que hablan de que incluso tienen una capacidad empática, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, muy similar a la nuestra. Entonces, yo creo que la respuesta es difícil de responder a día de hoy, pero todo apunta a que si hay algo que nos diferencia a nivel emocional, será algo más a nivel cuantitativo que no cualitativo. Es decir, quizá nosotros tengamos una empatía, por decirlo de alguna manera, muy desarrollada, extremadamente desarrollada, y extremadamente desarrollada además desde periodos muy iniciales de nuestro desarrollo ontogenético, pero ellos también tienen esta capacidad, aunque menos desarrollada. Esto es una diferencia de tipo cuantitativo, es decir, habría un continuo evolutivo entre nuestra capacidad empática y la capacidad empática de ellos. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un mayor desarrollo. Pero esto en absoluto significaría que nosotros tenemos empatía y ellos no tienen empatía. Es decir, nuestra empatía, nuestro sentido de justicia o nuestras emociones sociales complejas, hablando en sentido global, no serían sustancialmente diferentes de las de ellos. Es decir, nuestra base evolutiva vendría o se remontaría, pues, en este caso, si nos comparamos con chimpancés, hace unos 6-7 millones de años. Esto es interesante porque yo siempre lo intento explicar a mis alumnos en conferencias, en cursos que doy. Nuestras capacidades psicológicas, nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades emocionales no son champiñones, no nacen como los champiñones de un día al otro. Es decir, hay un pasado y este pasado lo tenemos que conocer, y a veces este pasado no solo se remonta a unos cuantos cientos de miles de años, sino que incluso se puede remontar a unos pocos millones de años, 6, 7, 8, 9, 10 millones de años. Y esto es muy interesante para conocernos como especie, y es muy interesante para entender el contexto filogenético y el contexto evolutivo de nuestras emociones, de nuestra vida social y de por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos. Claro. Entonces, parte del estudio de los primates también nos ayudó a estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Obviamente, es decir, yo no entiendo, yo soy psicólogo, yo no entiendo un psicólogo que no tenga un buen conocimiento evolutivo, de evolución humana, en primer lugar, y de primatología, en segundo lugar. Sé que teóricamente se diferencia lo que es evolución humana de lo que es primatología. Para mí es lo mismo, porque estamos hablando de evolución de los primates, y para mí nosotros somos un primate más.
Y es fundamental tener este conocimiento, saber un poquito de dónde surgen muchas de las cosas que actualmente tenemos presentes. No solo desde el ámbito de la primatología, sino desde el ámbito de la etología, ¿no? Desde el ámbito de un ámbito teórico mucho más global, que es el estudio biológico del comportamiento humano o del comportamiento de los animales. Es decir, una cosa muy interesante, o un par de preguntas muy interesantes que nos planteamos desde la etología, desde la ciencia del comportamiento animal, es no solo saber el porqué de las cosas ahora, es decir, por qué yo ahora me siento como me siento, o por qué un niño tiene esta determinada emoción, o cuando desarrolla esta determinada emoción, sino lo que se llaman las causas últimas de nuestro comportamiento, el contexto filogenético en el que suceden las cosas. Es decir, desde la primatología y desde la etología no solo interesa saber el por qué tenemos una capacidad que se llama empatía, sino esto cuándo surge en el contexto evolutivo, es decir, hace cuánto que surge esto y por qué surge. Es decir, cuál es la función biológica de las cosas. Y esto para nosotros es básico en primatología y en etología, es decir, cuál es la función de las cosas. Y no es cuál es la función ahora, sino cuál ha podido ser la función de muchas capacidades psicológicas, de muchos procesos mentales, en el decurso de la evolución de nuestra propia especie y de las especies, del grupo de especies al que pertenecemos. Es decir, qué es lo que ha podido aportar, por ejemplo, en el caso de las emociones, una determinada vida emocional, un determinado tipo de emociones sociales complejas para la supervivencia de nuestra especie y de nuestros ancestros. Es decir, ¿por qué ha llegado un momento en el decurso de la evolución de un grupo de primates y también de Homo sapiens en el que una cosa como la empatía, o como el sentido de justicia, o como la moral, o como la ética, o como la amistad, o como muchas otras cosas se han desarrollado? ¿Y qué es lo que han aportado, ¿no? ¿Qué es lo que han aportado desde plus para que se mantengan? Y ese plus es que ha debido aportar algo a nivel de fitness, a nivel de supervivencia como especie. Y eso es algo muy claro para etólogos y para primatólogos, que en muchas ocasiones desde otros ámbitos, la psicología en particular, por ejemplo, pues se obvia, ¿no? No se tiene en cuenta o no se han parado a pensar. Claro. Supongo que todo el contexto social es básico, ¿no? Contexto social es básico. Los primates somos sociales por naturaleza, la gran mayoría de primates sociales. Hay unas pocas especies de primates, vamos a decir solitarios, pero incluso solitarios como mínimo estará con una pareja, ¿no? Y entonces el contexto social en el que se ha podido desarrollar esto a nivel evolutivo es importantísimo a la hora de entenderlo. Entonces, ¿cuál era nuestro contexto social? ¿De qué manera funcionamos socialmente? No lo sabemos. Lo podemos saber, es decir, la propia evolución humana, la propia arqueología, la propia paleoantropología nos puede dar muchas pistas. Pero el gran problema que se tiene en evolución humana, o todos aquellos que estamos interesados en evolución humana específicamente, es que el comportamiento no se fosiliza. Y esto es un problema, es decir, el problema que tenemos es que podemos ir a un yacimiento, podemos ir a Atapuerca, podemos ir a un yacimiento de África y ver los restos fósiles, pero lo que no vemos es una conducta fosilizada, una emoción fosilizada, una vida social fosilizada. ¿Qué solución tenemos? La solución, o una de las soluciones, es utilizar lo que se llama el método comparado, y es estudiarnos nosotros ahora y compararnos con una especie viva, en este caso, por ejemplo, chimpancés o cualquier otra especie de primate, que sí que tiene comportamiento. Y seguramente no es el mismo comportamiento que podría tener no sé qué especie de homínido, pero es un modelo vivo muy interesante que nos puede dar pistas, nos puede proveer de hipótesis para intentar entender de qué manera pues esos procesos sociales, esa vida social, cognitiva, esa vida emocional se producía y se desarrollaba en nuestros antepasados. Genial. Miquel, ¿tú crees que el ser humano puede ser feliz viviendo en solitud? Alguno habrá. Alguno habrá. Seres humanos hay muchos y hay una cosa muy importante en los humanos, y yo creo que forma parte de nuestro éxito evolutivo, y es la enorme capacidad de flexibilidad y de adaptación a todo, ¿no? E incluso a una vida de asceta, ¿no? Vida aislada del resto del mundo. Pero esto no es lo natural, ¿no? Lo natural en el sentido de especie.
lo natural, es una palabra que no me gusta, lo de natural, pero lo esperable para una especie de primate como somos los humanos, o como pudieron ser el resto de especies de homínidos, o como son actualmente los grandes simios o el resto de especies de primates, es vivir en grupo. Y lo que queda claro es que los humanos y los grandes simios tenemos una vida social muy compleja. Y no nos podemos entender ni como especie ni como individuos viviendo aislados de otros individuos del grupo. Y esto además lo ves a nivel patológico, es decir, cuando tú coges a un humano actual y lo separas de otros humanos durante la primera infancia, durante un desarrollo, durante la primera etapa del desarrollo, durante un periodo sensible fundamental para la socialidad, que es la primera infancia, si tú coges a un niño y lo separas de otros individuos de su especie, va a tener problemas, va a tener una serie de repercusiones muy importantes a nivel emocional y a nivel psicológico. ¿Qué ocurre con grandes simios? ¿Qué ocurre con chimpancés? Les ocurre lo mismo. Muchos de los individuos que nosotros tenemos aquí en Fundación Mona, en el centro, han sido aislados, privados socialmente durante su primera infancia de individuos de su especie. ¿Qué repercusiones tiene esto? Brutales, a nivel emocional, a nivel psicológico. Pueden decir, la probabilidad que van a tener estos individuos, tanto humanos como primates, de desarrollar una psicopatología durante la etapa adulta va a ser muy elevada. ¿Esto qué nos está informando? Nos está informando que para los humanos es importantísimo vivir en grupo, y vivir en grupo no por el hecho de vivir en grupo, sino porque emocionalmente vivir en grupo es fundamental. Vivir en grupo es importante porque estimulante es estimulante, a nivel cognitivo, a nivel social, pero vivir en grupo es importantísimo porque es aquello que nos permite otra necesidad básica a nivel emocional, que es la necesidad de apego, ¿no? La necesidad de poder establecer vínculos sociales y vínculos emocionales con otros individuos de nuestra especie, porque para eso estamos preparados y es algo que necesitamos. Entonces, algún humano habrá, ¿no?, que pueda vivir feliz y contento, aislado de otros humanos, pero ni yo personalmente, ni yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, estamos preparados para esto. Muy bien. Bien. Ya para terminar, Miquel, ¿tú qué crees? ¿Que el ser humano es egoísta o altruista por naturaleza? Es una gran pregunta como la primera pregunta. Yo creo que la primera pregunta, que es aquello que nos define como humanos, podríamos escribir unas cuantas enciclopedias. Con esta última pregunta podríamos escribir otras cuantas enciclopedias. Desde el punto de vista de la primatología, igual desde otros puntos de vista de la sociología, de la psicología social o incluso desde la filosofía tendrán su línea de pensamiento. Desde el punto de vista de la primatología, de la etología, tanto el altruismo como el egoísmo está presente en el humano y en especies no humanas. Fíjate, hablo de especies no humanas, no solo de primates. Es una capacidad, el altruismo específicamente, que está presente, que se sabe a día de hoy, que está evidenciada a día de hoy, que está presente en muchas especies sociales complejas. Y esto no solo son primates no humanos, algunas especies de primates no humanos, sino también algunas otras especies de animales no humanos. Por ejemplo, elefantes, por ejemplo, incluso cuervos, ¿no?, que son aves, ¿no? La característica que pueden tener cuervos, que pueden tener elefantes, que pueden tener chimpancés, que pueden tener bonobos, es el hecho de que son especies altamente encefalizadas y socialmente muy complejas. Al final, esto cuando vemos que está presente en muchas especies muy diferentes, que comparten estas características en común, nos puede estar informando de que seguramente el altruismo es un tipo de capacidad, es un tipo de emoción social compleja, si le quiere llamar, o de capacidad cognitiva, porque es una cosa un poco extraña, un poco transversal, que es bueno a nivel de supervivencia. Obviamente algunos humanos son altruistas. Normalmente los humanos somos altruistas, pero también los chimpancés son altruistas. También ellos son capaces de hacer algo por los demás. Podríamos entrar en la discusión de si realmente el altruismo existe o no existe. Yo ya parto de la premisa de que a nivel teórico el altruismo no existe. Es decir, no siempre va a haber algún tipo de beneficio
respecto a aquel que supuestamente hace un acto altruista sin demandar nada a cambio, ¿no? O sea, supongo la propia satisfacción Claro, ya es un beneficio exacto. para uno, Es decir, ¿no? yo puedo ser voluntario ayudando aquí en Fundación Mona a cambio de nada. Bueno, sí que tienes algo a cambio, puedes obtener un mejor currículum y dices, ah, bueno, vale, pero incluso puedes tener una satisfacción personal, es decir, emocionalmente te puedes sentir muy lleno. Esto también seguramente es lo que ocurre en otras especies animales no humanos, ¿no? Sí que se ha visto que, claro, la dificultad es poder acceder a las emociones de estos animales. Lo que sí que se ha visto es que aquellos individuos que son más altruistas reciben más beneficios por parte del grupo. Aquellos individuos más egoístas, en chimpancés por ejemplo, también en otras especies de primates, son individuos que incluso pueden llegar a ser castigados, brutalmente además, ¿no? Porque estamos hablando de animales salvajes, ¿no? ¿Esto que nos puede estar informando? Pues que es posible que este tipo de capacidad que nosotros tenemos tan desarrollado y que para nosotros es tan importante para entendernos como especie y para entendernos como sociedad, y que a veces incluso pues ligamos y enlazamos con la empatía, se haya generado, se haya gestado ya hace muchos años, unos cuantos millones de años, al menos 6-7 millones de años, porque haya sido un tipo de capacidad que haya favorecido la vida en grupo y haya favorecido al final la supervivencia de estos grupos y al final la supervivencia de esta especie. Ajá. Genial. Pues Miquel, te agradezco mucho tu tiempo por informarnos sobre este tema tan interesante y nada más, hasta pronto y muchas gracias. Gracias a vosotros por interés en nuestros parientes tan cercanos. Gracias, Miquel. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.